Un país con el nombre de un río. El agua está en el código genético de Uruguay desde su origen. A pesar de eso, seguimos careciendo de conocimientos profundos sobre mar territorial y también sobre buena parte de ríos, represas, lagunas y arroyos. Este Día Mundial de los Océanos es una buena excusa para acercarnos a investigaciones y herramientas, proyectos y planes a futuro. Conozcamos cuáles son los potenciales recursos de nuestros territorios marítimos, lacustres, fluviales y sobre todo, cómo utilizarlos de manera sostenible. Hoy es el Día Mundial de los Océanos y para Uruguay no es un tema menor hablar de una superficie de agua que es más grande que la extensión territorial sobre la que pisamos cotidianamente, pero además la oceanografía en nuestro país se dedica no solamente a esa porción de Atlántico que nos corresponde, sino también a las lagunas costeras, al estuario del Río de la Plata y a otros cursos de agua importantes por definición. Sin embargo, poco es lo que conocemos y mucho camino tenemos por delante y sobre todo cuando además de conocerlos, el desafío tiene que ver con la sostenibilidad de los recursos que ellos contienen y en la medida de lo posible incluso la recuperación. Sobre esto vamos a hablar en buena parte del programa de hoy y vamos a comenzar compartiendo un informe que elaboramos justamente vinculado a esto, a qué es lo que hay que conocer en materia de lo que abarca la oceanografía en nuestro país, cómo no se puede separar lo que es agua salada de lo que son aguas dulces o salobres, y la charla, en primer término, tuvo lugar con el oceanógrafo Pablo Muniz, quien integra el Laboratorio de Oceanografía y Ecología Marina de Facultad de Ciencias, que nos explica dónde están los desafíos y algunos de los problemas que ya se están empezando a verificar. Las investigaciones que se desarrollan en Uruguay hoy en día mayormente son interdisciplinarias y multidisciplinarias. Eso quiere decir que participamos diversos actores y diversos profesionales, cada uno con su expertise en determinado tema. Esa información se integra y se intenta atacar el problema desde ese punto de vista con múltiples miradas. Las lagunas costeras, básicamente las atlánticas, que dan sobre la costa del Océano Atlántico, adquieren especial importancia en Uruguay porque la mayoría de esos son sitios que están protegidos, pertenecen hoy en día al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, son reserva de biosfera también, y por el rol ecológico y los servicios ecosistémicos que estos ambientes lagunares brindan, ¿no? En relación al Río de la Plata se podría decir que el estado de salud o la integridad ecológica de las lagunas costeras es un poco mejor que comparando groseramente con la costa del Río de la Plata. Pero de cierta forma, en cierta manera, también hay señales de alerta. Por ejemplo, uno de los trabajos que venimos realizando en nuestro grupo desde ya hace algunos años, menos de 10, pero más de 3 o 4, nos indican un problema que, si bien no es un gran problema al día de hoy, podría llegar a ser un problema importante en un futuro cercano, que es la falta de oxígeno o la desoxigenación de las aguas y el fondo de esas lagunas costeras, especialmente en las épocas de verano, que es cuando aumenta la temperatura, ¿no? Entonces, en estas zonas templadas, ese fenómeno que se llama hipoxia cuando hay poco oxígeno o anoxia, cuando casi ya no hay más oxígeno, que obviamente afecta mucho el desarrollo de la vida. Entonces, ese fenómeno se puede ver acentuado por el calentamiento global, que como todos sabemos es un problema grande en los últimos años, y lo que estamos estudiando nosotros es justamente ver esa temporalidad, con qué frecuencia ocurre, ¿tá? Por ahora sabemos que ocurre principalmente en la época estival, pero también vimos con el correr de los años que el área de
influencia de esa falta de oxígeno o de esa disminución de oxígeno, principalmente en el fondo de las lagunas costeras, en el lecho lagunar, por decirlo de alguna forma, está tendiendo a aumentar con el pasar de los años. Esto quiere decir que esas extensiones podrían llegar en su momento a no soportar la vida con todas las consecuencias que ello tiene. Cuando hablo de lagunas costeras hago referencia especialmente a la laguna de Rocha, a la laguna de Garzón y a la laguna de José Ignacio. La laguna de Castillos nuestro grupo la empezó a estudiar hace relativamente poco y todavía no tenemos resultados visibles en relación a este efecto. Esa falta entonces o disminución del oxígeno principalmente ocurre en la época estival, que es cuando aumenta la temperatura. No solo es por causa del aumento de la temperatura a nivel estacional, sino que también se ve acrecentado o se ve como impulsado por la presión antrópica que sufren esas lagunas. Por ejemplo, todo lo que hace en relación a las actividades que se desarrollan fuera del área acuática de la laguna, pero que terminan repercutiendo dentro del espejo de agua de las lagunas. Y de alguna manera esta primera parte del informe de la charla con el doctor Pablo Muniz tenía que ver con las lagunas costeras y su importancia en lo que son en los ecosistemas de nuestro país y en el equilibrio. Pero, a ver, somos un país definido en sus costas por el estuario del Río de la Plata. ¿Cuál es la situación ambiental que se investiga? ¿Qué sabemos de lo que pasa abajo de las aguas del Río de la Plata y en nuestras costas? Seguimos hablando con el doctor Pablo Muniz. Para tener una idea de la importancia de lo que los mares y el agua significa para Uruguay, no podemos disociar 100% lo que es toda la parte del Río de la Plata y el océano adyacente, el océano Atlántico. Todas nuestras costas están fuertemente influenciadas por lo que es el Río de la Plata. Por lo cual, por más que hablemos de oceanografía, es importante entender que tenemos que estudiar las aguas del Río de la Plata, que en realidad son un estuario, no son un río. En ese sentido, el grado de conocimiento del Río de la Plata es bastante completo, a pesar de que todavía existe mucha falta de información en varios aspectos, pero desde el punto de vista ecológico, ambiental, se puede decir que es bastante completo hoy en día. Gracias al esfuerzo, sin duda mancomunado, de múltiples actores a lo largo de los últimos 20 o 30 años. Salió una publicación grande que es una evaluación del océano global patrocinado por Naciones Unidas, en el cual se habla un poco del estado de conservación de grandes estuarios y deltas, y entre ellos figura el Río de la Plata, y las tendencias globales desde el punto de vista integrado indican que el estado de conservación es moderado para la escala que se usó en ese trabajo, pero lamentablemente viene en descenso desde hace algunos años. ¿tá? Entonces, esto quiere decir que hay que poner un foco especial o una alerta especial en cómo parar que ese deterioro siga avanzando y en hacer acciones que de alguna forma reviertan la tendencia actual, ¿no? Prioridades de investigación también hay muchísimas, pero yo creo que no habría que dejar de invertir energía, no solo estoy hablando de recursos, sino de energía y cerebro en estudiar el Río de la Plata, porque sin duda es uno de los ecosistemas per se más importantes que tenemos en Uruguay y del cual depende gran parte del desarrollo y del bienestar de los ciudadanos uruguayos. Entonces, o sea, si tengo que elegir qué seguir estudiando y qué seguir profundizando, sin duda que elijo seguir trabajando en el Río de la Plata como región geográfica.
Hablamos de territorio y en realidad no lo estamos haciendo correctamente. Territorio justamente se refiere a tierra. Sin embargo, más de la mitad de lo que hoy es soberanía de Uruguay está cubierto por aguas, aproximadamente el 55%. Y esto se debe fundamentalmente a lo que ha sido la reciente ampliación en cuanto a los derechos de nuestro país sobre el litoral del Atlántico, extenderse bastante más allá de lo que estaba aceptado hasta no hace muchos años. ¿Cómo se avanza en el conocimiento de todo esto? Tengamos en cuenta que cuando nos referimos a la necesidad de conocer, por ejemplo, la plataforma, hablamos de geología, hablamos de fondo, de flora, de fauna, de calidad de aguas, de la superficie, la atmósfera, las posibilidades, los potenciales energéticos. ¿Cómo se puede generar un conocimiento académico que abarque todo esto? Bueno, ese es el objeto de la conversación que vamos a comenzar en los próximos instantes con la doctora Beatriz Giannicelli, quien es docente del Centro Universitario Regional Este, del CURE, de la Universidad de la República, doctora en Oceanografía, integrante además de PEDESIVA Geociencias. Giannicelli, ¿cómo le va? Bienvenida y buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Encantada. Igualmente, muchas gracias por estos minutos. No se puede estudiar el océano como lo venimos haciendo hasta ahora, ¿no? Un biólogo por un lado, un geólogo por otro. Hay que empezar a integrar. Bueno, sí, digo, en ese sentido, digo, creo que estamos dando un paso bastante, digo, importante, digo, en estas épocas, por lo menos desde parte de la Universidad de la República, en que se constituyó un grupo de trabajo, ¿verdad?, que busca justamente, digamos, integrar las diferentes disciplinas y sobre todo diferentes grupos de trabajo desde diferentes facultades para tratar de hacer algún tipo de institucionalidad, en principio, dentro de la universidad, que nos permita, digamos, juntar las capacidades, digo, que existen, porque son muchas, y vienen trabajando, digamos, durante mucho tiempo, digamos, con impacto, digamos, no solamente, digamos, en términos científicos, sino también en asesoría, digamos, a diferentes entidades del Estado. Pero que hoy por hoy, digo, necesitan, digamos, conversar más para poder dar respuesta, digamos, a todo esto que tiene que ver con, uno, aumentar lo que es el conocimiento acerca de nuestras aguas jurisdiccionales, nuestros fondos jurisdiccionales, porque esos son más amplios que las aguas, así como también, digo, nuestra participación en el territorio, en las aguas antárticas. Claro. A veces tenemos la tentación, doctora Giannicelli, de pensar, bueno, en las riquezas, ¿no? Uno habla así en genérico y, bueno, se habla de pesca, de petróleo, de otros tipos de potenciales, pero antes de pensar en cualquier tipo de explotación, es necesario conocer cómo funciona, qué hay y cómo no romper los equilibrios que ya de por sí están muy afectados, ¿no? Bueno, sí, justamente, digamos, el océano es uno de estos lugares donde nos hace ver, digamos, que no solamente la ocupación de un territorio, ¿verdad?, digo, es lo que nos afecta, sino que es lo que nos une, digamos, el océano, digamos, a todos los habitantes de este planeta. Y si bien normalmente, por esto digo que es tan importante poder empezar a combinar, digo, y trabajar más en conjunto, digamos, todas las capacidades, no solamente la parte física, océano-atmósfera, digamos, la que regula nuestro clima, sino que la biodiversidad y todo el funcionamiento, digamos, de los ecosistemas han sido claves en determinar cómo es nuestra atmósfera y nuestro clima actual, ¿verdad? Y van a ser fundamentales para saber qué es lo que pasa finalmente, digamos, ante toda esta situación, digo, que se vive de efectos antropogénicos, ¿sí? O sea, la vida ha tenido más que ver de lo que normalmente, digamos, lo pensamos, y por eso está bueno, digamos, empezar a también, digo, ponerse, digamos, en este tipo de conceptos, digamos, que son tan nuevos en este minuto, que están dándonos unas luces, digo, muy interesantes. Estamos en un momento clave realmente, muy fascinante desde el punto de vista de la investigación, que nos puede dar luces, digamos, para nuestro accionar y nuestro cuidado del ambiente. Usted lo mencionaba recién, Giannicelli, forma parte de un grupo de trabajo que generó la Universidad de la República para, bueno, generar una forma de institucionalidad al respecto. A ver, ¿cuál sería hoy el objetivo deseado? ¿A dónde piensan que hay que llegar y con qué formato y dentro de cuánto? Mire, en principio, digamos, justamente el formato ese no lo tenemos definido aún, pero lo que sí tenemos, digamos, es nuestra hoja de ruta. Lo primero que se está generando, digamos, es una carrera en oceanografía, ¿sí? En el país en este minuto se estudia oceanografía o algunas partes de la oceanografía en diferentes carreras, pero no hay una carrera dedicada, y en este minuto lo que se está haciendo es existió alguna vez en los años 70, después dejó de existir. Entonces en este minuto se está haciendo un esfuerzo, digamos, entre diferentes facultades, entre diferentes
diferentes centros, justamente para hacer una carrera dedicada y que tenga un carácter multidisciplinario, en el sentido de que si bien tú te puedes especializar en algo, vas a tener muy buenas capacidades para conversar con las diferentes áreas, y además, digamos, en estas áreas, digamos, se ha pensado, además, digamos, de tener lo que han sido las disciplinas tradicionales dentro de la oceanografía, la biología, la química, biogeoquímica, física, geología, ¿verdad? Y también ponerle hoy por hoy, que es tan importante, una parte socioambiental también, dado el creciente uso del océano y lo importante que es para las sociedades humanas el contacto y el cuidado del mismo. Sí, está bien. Esa carrera de oceanografía estaría anidada, obviamente, dentro del la UDELAR, pero en alguna facultad a crearse. ¿Cómo lo están visualizando? No, eso va a ser de multiservicio. Va a tener diferentes partes de la carrera en diferentes servicios donde están. De Facultad de Ciencias, el CURE, Facultad de Ingeniería, y veremos un poco más qué tanto. En el grupo están trabajando muchas facultades de economía, ciencias sociales también, arquitectura. O sea, el grupo es mucho más amplio porque no va a terminar esto, ya les digo, es un grupo que está trabajando, o sea, no se va a quedar en una carrera, vamos a tratar de poner a conversar muchas áreas que aparentemente parecen distantes, pero no lo son. ¿Por qué? Porque hoy por hoy tenemos desde que las ciencias políticas y el derecho internacional son muy importantes en los tratados que vamos a estar firmando. Estamos a 40 años de que se hizo la Convención del Mar y tratando un tratado internacional sobre la biodiversidad marina, así como estamos cerca de volver, digamos, al tratado, la revisión del Tratado Antártico. Hay muchos intereses, digamos, mundiales puestos en el océano, para el crecimiento económico. Entonces, digamos, un conocimiento profundo del sistema, su funcionamiento, pero además, digamos, de sus vínculos con todas estas otras áreas, son cosas estratégicas, digamos, para poder brindarle al país. En muy pocos segundos, Yaniseli, si todo sale bien, ¿cuándo es el cuándo? Y yo esperaría que pudiéramos tener, ojalá, pero te lo voy a tirar así nomás, no sé qué me dirá mi colega, para fin de año esperemos tener un diseño de carrera. Ojalá que sí, y bueno, y ojalá que volvamos a conversar entonces para ese momento y podamos estar dando ese anuncio concreto. Por ahora, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego, doctora Beatriz Yaniseli, investigadora allí en el CURE de Rocha. Vamos a la primera pausa en Sobre Ciencia. A la vuelta, no se vayan. Les vamos a hablar, por un lado, de pesca y de investigaciones en torno a las pesquerías de Uruguay y demás. Y después les vamos a mostrar por primera vez una herramienta que acaba de empezar a utilizarse. Están capacitándose para conocer justamente los fondos, las aguas de nuestro país, los lechos y demás. No se vayan.